los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Hola, os saludo desde Ávila. Esta que tengo detrás de mí es la grada principal del estadio Adolfo Suárez. Aquí he quedado para hablar con César Jiménez, uno de los jugadores más destacados que tiene la historia de este deporte, del fútbol aquí en la capital abulense, y un hombre que seguramente muchos recordarán porque una entrada en el Santiago Bernabéu de Luis Figo, truncó prácticamente y sin prácticamente su carrera. Un central contundente, un central de clase. Bueno, con él hemos quedado porque César Jiménez es mucho más que aquella entrada de Figo. Bueno, pues no puede haber mejor sitio para hablar con un futbolista que un terreno de juego como este del Adolfo Suárez, que además está en unas condiciones realmente espectaculares. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas, Eduardo. Fenomenal. Bueno, ya digo que muchas veces, ¿no? Imagino, por aquí corriendo y peleando. Bueno, y más como has dicho, ¿no? Está el césped una maravilla, dan ganas de ponernos las botas y de jugar, ¿verdad? Después de tantos años, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues estamos con uno de los futbolistas, yo creo, importantes de la historia del fútbol aquí en Ávila. Me decías cuando llegábamos, acabo de pasar por un campo de tierra que todavía es de tierra y en el que yo empecé, pues como cualquier chaval, imagino, ¿no? Hace muchos años ya, en Ávila dando las primeras patadas. Sí, es cierto que yo desde bien pequeñito, ¿no? Aquí en Ávila, sabes que es una ciudad pequeñita, una ciudad que está muy tranquila, entonces, bueno, jugábamos con los compañeros, con los amigos, y bueno, antes era todo de tierra, era todo en esa época, ¿no? Entonces me gustaba a mí mucho jugar y siempre he querido jugar al fútbol y siempre he querido ser futbolista. Es el sueño de casi todos los niños, ¿no? Ser futbolista, y imagino que por aquella época, pues más todavía. Pero dice que los sueños son, en tu caso no, en tu caso lo conseguiste. Sí, porque no es fácil y bueno, yo me fui muy pequeñito de aquí, muy jovencito, con 15 años, porque aquí en Ávila, bueno, en esa época pues tampoco había muchos equipos y bueno, ya jugaba con la selección de Castilla y León y conseguí que irme muy jovencito para Madrid y conseguí el sueño de poder llegar, ¿no? Yo creo que ese fue el salto, que gracias a mis padres, porque date cuenta que con 15 años, hace muchísimos años, decidieron irme a Madrid. Claro, yo me fui de casa, me fui a la residencia, fui todo y fue, yo creo, el inicio para conseguir ese sueño de llegar a Primera División. Ahora hablamos de todo eso, de ese paso importante, pero ¿y hasta ese momento qué? ¿Cómo era la Ávila futbolera que conoció César? Pues mira, yo me acuerdo porque era muy pequeño, con 12 años, pues a los 12, 13 no es como ahora tienes con 4, 5, 6 años prebenjamines, escuelas, en esa época no, jugábamos en el barrio, era todo de tierra, aquí en el barrio al lado de Cervantes, aquí en mi casa, con mis padres y todo era jugar, jugábamos el de 8 con el de 10, con el de 14, un balón y todos a jugar, yo jugaba de portero de todos los lados, era partidos regañados y entonces luego con 12, 13 años fue cuando inicié a jugar con mi primo, me llevó a jugar a un equipo ya federado, ya con su normativa, pero ya te digo, con 12, 13 años, que era infantil, cadete, que esas épocas no sé cómo estaban las categorías. Y yo, claro, va pasando el tiempo y esa época era totalmente distinta, ¿no? Y bueno, a esa edad tienen representante ahora. Ya lo tienen. Y el que si no lo tienen ya es complicado, ¿verdad? Sí. Y bueno, fueron los inicios ahí un poco de Ávila, ¿no? Y ya digo que eran los campos de la zona norte, que es ahora el club donde yo inicié. Y el campo era de tierra, que son todo de césped artificial y todo era de tierra, no había nada el único campo de césped que había así era pues el estadio donde estamos y poco más, ¿no? de la provincia. Está bien lo de los campos de hierba artificial, tal, pero quizás se ha perdido un poquito esa esencia. Los argentinos dicen el potrero, ¿no? El jugar en el barrio, jugar con la pared, quizás toda esa esencia de fútbol se ha perdido, ¿no, César? Sí, lo comentamos muchas veces, decir, incluso hablándolo, dice, ese chico de barrio, esa pillería, ahora es cierto que ha mejorado muchísimo en muchos aspectos,
todo el tema del césped artificial, como dices, el tema de la calidad, de tener pequeñitos, mejorar el campo para el golpeo de balón, todo ese tipo de cosas. Pero esa zona de campo de tierra, de jugar con más mayores, de tener esa pillería, ese chico ya no lo hay. Bueno, llevamos años ya que no lo hay. Pero bueno, yo creo que en España y los campos han mejorado en ese sentido. Es bueno para todos los chicos, para coger más desde pequeño técnica y mejorar lo que es la calidad de los chicos. Y bueno, en esa época aprendías otras cosas, y como Claro. bien dices, no sabías cómo te iba a botar el balón. Yo me acuerdo cuando bajaba a los partidos aquí en Ávila, con 13, 14, 15 años, antes de marchar, campos helados, porque aquí en Ávila fue en esa época, ahora es cierto que no hiela tanto, helados, te tirabas, yo me tiraba con rozaduras una semana, todas las semanas te estabas con heridas, ¿no? Claro. Los balones en mi casa, que se te marcaban en las piernas, y bueno, eso es un recuerdo muy bueno que queda siempre. Sí, sí, desde luego las marcas del Mi Casa Del Mi Casa, son los triángulos, míticas. estos, los- Sí, 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 desde luego que sí, el que no haya pasado por eso no sabe lo que es el dolor Mario, realmente. Bueno, y llega el momento en el que alguien te ve, ¿no? ¿Quién es el que te descubre? ¿Quién es el que te dice, oye, quiero contar contigo para dar este paso? Sí, fue muy curioso todo esto porque yo inicié con la sección de Castilla y León, porque claro, para ir a la sección de Castilla y León jugamos el Campeonato de España, que era Sub-15. Me acuerdo que íbamos otro compañero y yo de aquí de Ávila, y en esa selección jugamos el Campeonato de España con Castilla y León, contra Andalucía y Ceuta y Melilla, creo recordar. Y ahí fue cuando me vieron, en esos partidos me vieron el Real Madrid, un ojeador del Real Madrid. Y bueno, decide, fue muy curiosísimo porque él no había representante, no había nada. Mi padre es mecánico toda la vida, no se ha dedicado al fútbol, ni tenemos relación del fútbol en mi casa, nunca ha habido una relación deportiva, y llaman por teléfono un día a casa. Llaman a casa, la coge mi padre, y que es el jugador del Madrid, que gustaría contar con su hijo, quedar un día para poder fichar al Madrid. Y así fue como sucedió, ¿no? Y ya quedamos con él, que había interés, claro. Mi padre coge el teléfono y dijo, esto que es una broma, usted me está vacilando, Claro. Claro, vino del Real Madrid y querían ficharme. Y se produjo el asunto. Así se produjo, y fue muy curioso, porque nada, pues fuimos a Madrid, yo con estos de Castilla y León había unos amigos que fueron los que se encargaron de hacerme esa gestión. Yo no tenía ni representante ni nada, Claro. lógicamente, era mi inicio, firmamos, y ya fui cuando firmamos el contrato, y ya fui para quedarme ahí en la residencia y todo ahí en Madrid. Cambia tu vida totalmente, un chaval Total. joven que está con sus amigos, con sus primeras novietas, con su fútbol, con sus estudios, y de pronto se ve yo creo, un mundo absolutamente diferente, ¿no? Totalmente. Yo siempre lo he dicho, a mí me cambió la vida ese momento. Y yo creo que mis padres, ¿no? Porque claro, lógicamente yo con 15 años en esa época, ahora es más fácil, no sé, es más común que chicos, no solamente en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Sí. Pero en esa época es cierto que era un poco, yo creo que era de los más pequeños que había en esa residencia, y mis padres ese paso de salir de Ávila, de salir de, como bien dices, del entorno, de tu zona de comodidad, de tu zona de tus amigos, una edad complicada también, Sí. pero yo estaba encantadísimo de irme. Es cierto que yo estaba ilusionado, entonces siempre agradecí a mis padres por el dejarme ir, ¿no? Porque muchos dicen, no, tú quédate aquí, Claro. sigue jugando en el Ávila, sigue jugando en los equipos de la zona, lo que sea, ¿no? Estudia. Exactamente, quédate en el entorno. No, al revés. Oye, mira, me veo tan ilusionado porque, claro, yo desde muy pequeño siempre quería ser futbolista, siempre. Y bueno, claro, vas allí, claro, eso no te lo iba a garantizar, ¿no? Que fuese en Madrid con 15 años hasta que podías llegar. Y fue cambiar la vida, claro, irme de Ávila a Madrid, ciudad grande, una rutina, ¿no? Porque ahí marcas, claro, estás en la residencia, por la mañana vas al instituto, vuelves la comida, tienes tus horarios, zonas de entrenamiento, la antigua ciudad deportiva del Madrid. Y bueno, pero yo estaba encantadísimo. Es cierto que en esa residencia yo vi luego, con el tiempo de los años, cada vez venían más chicos, iba creciendo en números y en edad, más jóvenes, y había chicos que lloraban, lo pasaban mal y se tuvieron que ir. Claro. O sea que no es tan fácil ni estar en Madrid ni... No debe Vamos, ser nada sencillo. yo lo Verte mío allí fue... eso es. la primera noche, la Eso segunda, es, la eso quinta, es, ¿no? Eso es. La gente echaba de menos, sus padres, su familia, y yo en mi caso estaba encantadísimo. Es cierto que también cercanía, fines de semana iban a verme cuando jugaba, incluso venía aquí algún día libre, entonces siempre
estaba muy cómodo, muy a gusto. ¿Llegas para jugar en el cadete? Yo llegué el año del 94, año 1994, la temporada 94-95, para jugar en juveniles, mi primer año de juvenil. Yo 15 años, acabé mi etapa de cadete con la selección sub-15 de Castilla y León, y era juvenil C, pasé por las temporadas juvenil C, juvenil B, juvenil A. Luego ese año quitaron la sub-19, una liga sub-19 que había con equipos de primera en su día, no sé si te acordarás. Y luego ya pasé al Madrid C y al Madrid Castilla. Fueron mis 5 años, pasé por todas las categorías, todas las etapas. El C estaba en tercera, luego el Castilla fue cuando bajó de segunda división, con jugadores muy conocidos y muy míticos, y en segunda B, en Castilla, con Miguel Ángel Portugal, me acuerdo, estaba entrenador, y ese año son los años que estuve ya ahí en el Madrid. De alguna manera era como ir pasando curso, ¿no? Aprobando cursos. No era muy fácil, ¿sabes? Porque date cuenta que, claro, llevábamos gente de fuera, y cuando en esa época, claro, tú ibas y venga, a ver qué te decían, como el que si te renovaban o te ibas para tu casa. Claro. Y claro, todos los años iban chicos que iban cambiando, porque habíamos de fuera, pero había gente de Madrid, alrededores, era un poco de todo. Y en la residencia es cierto que en esos 4 o 5 años siempre había compañeros que estaban 2, 3, 1. En mi caso estuve pues los máximos, ¿no? Que estaba Del Bosque entonces jefe de cantera, lo recuerdo, y es cierto que bueno, conoces a muchos compañeros, mucha gente, y claro, ibas cada año. Es cierto que no era bonito cuando ibas, porque no sabíamos si íbamos a seguir o no. No había como ahora que ya tú ya firmas 3 años, representantes, era otra historia. Entonces tú íbamos ahí, mis padres ahí esperando, que salía por la puerta, gente llorando, gente si te echaban o no te echaban, ¿no? Fíjate. O sea, pero bueno, curioso. Desde luego que lo era. ¿Te acuerdas de...? No, te acuerdas seguro, pero ¿conocemos algún nombre de la época que digas, pues estuviste con muchos, jugadores muy conocidos, Mista, que compartimos muchos en residencia, Riverita, que fue el jugador más joven en debutar con Valdano, estamos hablando de muchos años, coincidí varios años con Tote, Fernando, que está en el Málaga de segundo de Pellegrini o de ayudante. Hay muchos jugadores. Dorado, que falleció, que en paz descanse, chico de Talavera, que llegó a jugar con el Madrid en primer equipo. Sí, ¿en Salamanca jugó también? ¿Dorado? Dorado no sé si juega en el Salamanca, no sé si llegó a jugar, pero bueno, Sporting, Salamanca, Sporting de Gijón. Creo que estuvo ahí Mallorca o por ahí también, ¿no? Y bueno, es cierto que y hay muchísimos más, ¿no? Pero así de renombres, es cierto que fue el año más. En esa residencia estaba Dani García Lara, que era más mayor, estaba Casquero, son más mayores, pero bueno, en esa residencia conocí muchos chicos que estaban ahí jugando. Y qué pocos, para todos los que había, qué pocos llegasteis, ¿no? Sí, es cierto, muy pocos. Es cierto, y luego hay gente que tiene lesiones, gente que por lo que sea no se marchan y bueno, continúan su vida. Pero es cierto que lo bonito, ahora que han pasado los años y de esa experiencia, y lo he dicho muchas veces, sobre todo de esa convivencia, es la experiencia. Porque independientemente, nosotros lo sabíamos, yo lo tenía claro, que podía llegar o podía irme a mi casa, con 16, 17, 18, 19. Pero eso no me va a quitar seguir intentando conseguir mi sueño, ¿no? Pero es esas experiencias vividas, el irte el conocer gente nueva, conocer gente en otro mundo, salir de tu casa, de tu ciudad, A mí eso fue lo que me cambió en mi vida para siempre. Y yo siempre se lo he agradecido al Madrid, al Real Madrid, porque para mí fue lo que más me ha... Te lo digo ahora con 48 años, pero yo diciendo desde los 35, 40, es toda mi vida, después incluso de retirarme. Esa experiencia para mí fue maravillosa. Oye, siempre hablamos de la Masía, de San Mamés, Lezama, de grandes canteras que hay. Es más complicado hablar de la cantera del Real Madrid. ¿Por qué? No complicado. Yo creo que al final la gente siempre habla, cada uno tirará a lo suyo, ¿no? Pero es cierto que bueno, el Athletic Club tiene una filosofía que es muy clara. La Masía siempre salen jugadores, pero yo estoy convencido que la del Madrid, yo creo que es la que más jugadores, vamos, no lo sé, no sé estadística ni nada, pero seguramente los que más jugadores aporte al fútbol o profesional o semiprofesional, porque pasan muchísimos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, siempre se habló mucho en la época de la Masía, de los jugadores, porque es cierto, hay una generación, vamos, yo creo que no sé si la volveremos a ver, pero yo creo que el Madrid siempre se ha hablado. Yo he visto jugadores que no son de conocidos, digo, este jugador, ¿cómo no va a llegar?
sí es buenísimo, pero luego circunstancias, ¿sabes? No llegan, pero hay muchísimos jugadores. Es cierto que luego sigo teniendo jugadores de contacto que jugaron en segunda o en segunda B, pero hay muchísimos jugadores y la cantera es tremenda, es muy amplia. Hablabas antes de un paisano, ¿no? De un castellano-leonés, Vicente del Bosque, que luego Sí. lo consiguió todo en el mundo del fútbol. ¿Recuerdas algo de Vicente? Buah, de hecho hemos coincidido por ahí en algunos actos años después y es una persona maravillosa. Es que es el trato que tiene, vamos, yo lo recuerdo en los años que estuve, nunca tuve ningún problema, al revés, ¿no? Y es cierto, cuando es mi último año que estoy allí, la anécdota con Vicente, porque estábamos mi padre, él y yo, y claro, fue cuando yo no estaba jugando, había jugadores muy veteranos en el Castilla, y yo veía, claro, yo lo que quería es jugar y no veía oportunidad, y salió la oportunidad de irme a Zaragoza B, al Zaragoza B. Y fuimos a hablar con él, con Vicente del Bosque. Bueno, él quería que me quedase y tal, pero siempre con un trato, no es el típico que hablas y siempre te pone, claro, ellos tienen para ellos, ¿no? Para Claro. el club y demás, pero siempre con una facilidad, con un trato, impresionante. Yo siempre se lo he dicho, es súper admirable, porque de hecho cuando luego consiguió todo lo que consiguió y sigue siendo igual, y la forma de ser que tiene y el trato sobre todo. Y para mí, en el mundo del fútbol profesional, conseguir todo ese tipo de cosas, porque director de cantera, pues es cierto que a lo mejor pues tratas con chicos más jóvenes, pero conseguir luego ese fútbol profesional, que es muy complicado, los egos que hay, de esa manera, de esa forma, que siempre nunca una mala declaración ni un mal gesto, es muy complicado. Gran tipo, sin lugar a Gran dudas. tipo, sin duda. Vicente del Bosque. Bueno, y llega el momento de marchar, de buscar otro objetivo, ¿no? Una salida, es decir, aquí se me está cerrando, voy a por otra cosa. Eso es. Y sale ese año, mira, es que yo lo veía, porque yo estaba, mira, al lado de mi casa, en el Castilla, de maravilla, con un buen sueldo ahí ganando, jugando en el Madrid, que yo sé, puedes decir, pero yo veía que yo lo que quería es jugar, yo veía que era el paso de los 20, 21 años, en una etapa que yo quería seguir ese pasito para seguir creciendo y poder llegar. Entonces, claro, estar ahí todo el año sin jugar, o jugando muy poco, porque había gente muy buena, no es porque yo quería jugar y a toda costa, ¿no? Siempre el jugador es egoísta. Entonces salió la oportunidad de irme a Zaragoza B, a Segunda División B, cuando no había, era Segunda B, y yo no conocía nada, salió ahí ya con medio de representante, y salió esa opción y yo no lo dudé. Y de hecho cuando me fui a Zaragoza B el año 98, la temporada 98-99, yo me fui ya a comenzar la temporada. Yo he dicho la pretemporada con el Castilla, septiembre, octubre, mitad de octubre. Fue cuando que no marcho a inicio de temporada, y con el equipo ya empezado, sin conocer nada, pues allí me fui. Pero ya llegaba un César más rodado, más experimentado, mayor, Eso y es. con esos años fuera de casa, Eso es. con lo cual preparado, imagino, para afrontar realmente ese sueño, ¿no? Decir, Sí. bueno, voy a ser futbolista. Es cierto que ya son 21 años los que tengo, ya no son los 15, 16, y ya vengo con ese bagaje de esa, como he comentado antes, de maravilloso, que para mí fue clave. Y bueno, coger el coche, la mudanza y para allá fue en octubre. Entonces, bueno, la segunda vez es una opción de, claro, mirar una opción que vaya a jugar o tenga más opciones de jugar, porque si me voy y voy a estar sin jugar, pues entonces igual es mejor esperarse a enero, esperarse a otra opción, ¿no? Y me decían que era una opción, hombre, no te van a asegurar, pero hay muchas opciones, y me voy. Y tuve la suerte, pues eso, llegar, empezar a jugar, conocer a otros jugadores también muy conocidos también, y muchos compañeros, y ahí estuve varios años antes de poder debutar. Y llega el momento bueno, parece que lo contamos así de pasó ya, ¿no? Pero imagino que hay un proceso antes de llegar al fútbol profesional. Sí, esos 2 años, estuve del 98-99, esos 2 o 3 años, claro. Yo vengo de Madrid, de un equipo, de unas categorías que había mucha más diferencia, mucho más trato con el balón, y me voy a jugar al Zaragoza B, que era todo el grupo del País Vasco, Baracaldo, Bermeo, Beasaín, equipos. Otro fútbol. Otro fútbol que a mí me vino de maravilla. Yo siempre lo he dicho y lo reconozco, digo, joder, pues vienes de... No, ahí te hace ver otras cosas y coger otras cosas, más fútbol directo, más juego aéreo, más choque. Entonces son experiencias que vas cogiendo. También habías cogido en categorías juveniles, campos de tierra, campos de menos juego, de menos calidad, pero que te hacen aprender otras cosas. Entonces esos 2 o 3 años, pues otro pasito más para seguir creciendo, para seguir. Es cierto que yo el primer año yo fui cedido,
y cuando voy cedido acaba el año y vuelvo a Madrid. Claro. Entonces Zaragoza quiere quedarse conmigo a toda costa porque he jugado, he estado bien, yo estoy muy a gusto, entonces yo quería seguir allí, digo, oye, pues veo opciones de seguir, estaba muy a gusto ahí en Zaragoza y vamos a hablar con el Madrid para poder volver. Entonces yo ya llego, cuando el tema de Del Bosque, hablándolo, fue con él el tema este y ya conseguimos que me quede en Zaragoza y me hacen un contrato más largo allí. Entonces fue cuando ya me quedo allí ya en Zaragoza, me estabilizo, estoy esos 2-3 temporadas antes de debutar. Y debutas con el primer equipo. Eso es, debuto allí. Un César absolutamente futbolista, ¿no? Sí, cumpliendo ese sueño de niño. Fue tremendo, fue curioso porque es cierto que no es comparable, igual cuando hablamos de los comparables de los jugadores, ¿no? de quién es mejor, si Pelé, son diferentes épocas, yo para mí, pero es cierto que en esa época yo lo veía muy complicado subir porque había muchos jugadores muy buenos, no sé, es cierto que ahora tú ves más jóvenes, ¿no? Llevamos unos años que tiran más de cantera por tema económico, la vida cambia, el fútbol cambia, ¿no? Se moderniza. Y en esa época yo veía jugadores que, joder, claro, yo tenía 23 años, 23, 24, muy hechos, muy Aguado, con muchos partidos, Paco Gémez, luego muchos jugadores que pasaron por ahí, claro, de centrales. Joder, para jugar aquí pero bueno. O espabilas o nada. Entonces, ya la casualidad de que volvemos a la misma. Yo tengo que estar preparado para cuando me llegase esa oportunidad. Yo lo tenía claro, que me podía llegar. Y entonces lo que hago es ponerme al día fuerte, estar preparado para llegar. Y llegó, ¿por qué? Pues baja de lesiones, sanciones, y llega esa oportunidad en enero. Allí no recuerdo el día, vamos, a primeros de enero. Y fue curioso porque fue contra Osasuna. Fue contra Osasuna porque era el rival, ¿no? Con Zaragoza y Osasuna, esa rivalidad que había entonces y bueno, entonces mucho ambiente en el fútbol, mucho en el partido durante la semana. Y durante la semana yo estaba ya con el primer equipo, ya llevaba semanas entrenando y iba a ir convocado. En principio no iba a jugar, pero justo el último entrenamiento, Gary Sundgren, que fue un central que tuvo un problema y no pudo jugar. Entonces ya pasé a jugar de titular. De no jugar, no sé si estaba Aguado, Gémez, estarían sancionados, estarían lesionados también. Y ya el día anterior, bueno, voy a jugar ya. Entonces ya fue cuando ya lo sabía el día anterior, claro. ¿Y qué se siente al salir a una Romareda que era un estadio que parecía que no, pero era un estadio grande y con muy buen ambiente? Es curioso porque, claro, es un buen ambiente de fútbol, aprieta mucho, es muy exigente, es una ciudad. Y más el partido que te comentaba, ¿no? De Osasuna, esa rivalidad de la semana, de que hay que ganar. Ahí estaba Juanel, estaban José Ignacio, jugadores que llegaron a ser internacionales. Y entonces, claro, había jugadores muy buenos ahí. Snyder, me acuerdo perfectamente en el equipo. Y entonces, claro, jugadores, y yo con 23, 24 ahí digo, hostia, ¿esto qué es? Pero vamos, yo sentí lo de cuando estaba en el túnel, sí, ¿no? Ese momento. Luego, una vez que sales al campo, yo como soy... Ya te centras en el partido y es cierto que, bueno, una afición estaba el campo lleno. Fue tremendo. ¿Qué entrenador tenías ahí en Luis Costa. Luis Costa, que conseguimos luego la Copa del Rey. Conseguí la Copa del Rey con él y él fue cuando me dijo ya que el día anterior que iba a jugar y confiaba, que estuviese tranquilo y muy bien. Eso es. ¿Y llegas a jugar una Copa del Rey, una final de la Copa del Rey? Sí, yo jugué eliminatorias, la final no la jugué, la de Sevilla. Y fue curioso, fue contra el Celta Vigo de Víctor Fernández, que era un icono de Zaragoza, que estaba entonces entrenando al Celta y demás. Y conseguimos ganarla ahí, esa final de la Copa del Rey. Y ya, digo, fue ese añito muy especial, debutar, ¿no? Ganar la Copa del Rey y estar ahí, bueno, estar en conseguir el sueño, ¿no? De estar. Y es cierto que lo difícil luego no era llegar, sino luego mantener esa dinámica, ¿no? Con la competencia que había, lógicamente. Yo imagino que cuando, no sé si en ese momento, pero bueno, por poner un momento, cuando vas a salir o cuando sales al césped de la Romareda en ese tu debut, dices, es que ha valido la pena todo esto, ¿no? Ese esfuerzo es irte de casa pronto. Totalmente de acuerdo, totalmente, porque es cierto que dices, cuando llego a casa, estaban mis padres, luego tuve sí, me gusta comentarlo siempre porque fue muy emotivo a lo personal en todos sentidos, porque ese año mi madre ya estaba muy malita y falleció luego meses después. Entonces yo debuté ese año, por lo menos se fue habiendo su hijo de debutar y demás. Entonces fue todo muy emotivo, porque yo llegué a mi casa, estaban mis padres allí, en Zaragoza, y nos juntamos, estábamos los tres ya por la noche después de haber jugado el partido, de haber debutado, y fue todo muy, muy especial, ¿no? Entonces
el llegar, el conseguirlo y ese momento fue, de hecho, con mi padre lo seguimos comentando algunas veces. Qué bien, qué bonito. Y qué premio, evidentemente, al esfuerzo y al sacrificio, que al final parece que no es cuestión de decir que las nuevas generaciones a lo mejor lo tienen todo hecho, que tampoco es así, que es mentira, sí que lo puedan tener más fácil, pero en aquella época costaba, ¿no? Y acertar y esforzarte y al final lograr el objetivo debe ser algo muy importante para uno. Sí, porque yo creo, vamos, tampoco soy muy partidario de decir, venga, tú lucha, que si eso lo consigues. Yo creo que no, porque a veces pues la vida es como es, ¿no? Y tienes que aceptarla y adaptarte. Totalmente. Yo estaba convencido de que si esforzándome, llegando, haciendo todo, a lo mejor no podía llegar. Y esa posibilidad estaba ahí, yo la tenía clara, desde un principio. Pero yo sabía que esa oportunidad, si todo lo que dependía de mí, me iba a ayudar. No solamente para conseguir el objetivo de llegar, o para mi vida personal. Entonces yo lo tenía claro, que eso me iba a ayudar y de hecho con el paso de los años sigo pensando lo mismo, ¿no? Que me ha ayudado, ¿no? Todas esas experiencias y por lo menos en lo que de mí dependía, ¿no? El cuidarte, el esforzarte, y luego el tener la suerte, eso es fundamental porque yo creo que también la suerte hay que buscarla porque claro, luego te lesionas, una lesión grave, como yo vi compañeros con 17, 18, 19 años que no pudieron continuar, no solamente ya el fútbol profesional, sino con el fútbol, ¿no? Esa posibilidad estaba ahí y yo la tenía clara, pero bueno, pues todo fue un camino muy bonito. Fluyendo. Yo recuerdo una conversación con un amigo, Iñaki Bea, que decía, he visto pasar tan buenos futbolistas a mi lado que no han llegado y yo he llegado a jugar en primera división, que al final todo depende de un momento, una circunstancia, algo hay, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es estar en el momento adecuado, en el momento justo, ¿no? Porque decir, claro, yo estaba en Madrid, me fui a Zaragoza. Son momentos que dices, bueno, tienes que saber si va a debutar ese año, no, en ese club, sí, no. Y bueno, fueron momentos puntuales que coincidió, que estabas tú en un buen momento, que estés ahí, que el entrenador que esté, pues confíe en ti, que el primer equipo, por jugadores más veteranos que no tengan, pues estén sancionados, lesionados, etcétera, todo coincide. Porque lógicamente, o eres muy buena estrella, o el resto de los jugadores normales, entre comillas, tienes que tener esa oportunidad, ¿no? Sí. O bien por el club que tire de cantera, o bien por circunstancias. Está claro. Bueno, y del debut de Zaragoza, adelante, ¿qué pasa? Bueno, el debut de Zaragoza, volvemos a la misma, ¿no? Ese añito fue muy bueno. Es cierto que luego me recupero, o sea, se recupera la gente, volvemos un poquito a la dinámica y vemos que, bueno, que voy a tener pocas oportunidades de jugar. Entonces yo veo la posibilidad de que tengo 24 años y me sale la oportunidad de irme a Almería. Porque claro, yo lo que quiero es jugar, yo no quiero estar en Zaragoza, no en Zaragoza, me pasó en el Madrid, me sigue pasando ahí, ya me hacen un contrato largo de 4 años con el primer equipo del Zaragoza y es cierto que, bueno, que junto a jugadores más veteranos voy a tener pocas oportunidades y me sale la oportunidad de irme a Almería en segunda división y me fui para allá. Otra vez más, un recién ascendido. Estaba Casuco de entrenador, que fue jugador, fue lateral derecho del Zaragoza, y fuimos varios jugadores del Zaragoza allí. Y decidimos irnos. Mate Bilic, que fue uno de los jugadores más caros, fichaje del joven, delantero, croata, y nos fuimos allá cedidos. ¿Y la con Rubén Falcón de allí, que es un portero que también debutó en el Zaragoza. Sí. Y nos fuimos los tres para jugar ahí, muy bien, la experiencia. Es cierto que es cuando llegas a Almería, que joder, parece que no llegas nunca, ¿no? Y es una ciudad muy lejana, pero bueno, es un club era muy humilde entonces, porque era recién ascendido, pero bueno, nos adaptamos muy bien y conseguimos mantener esa categoría. Y bueno, sigues conociendo a gente, muchos jugadores, y yo estuve 2 años al final, 2 años cedido allí, para luego volver a Zaragoza. Y una vez que regresas a Zaragoza... Y regreso en el 2005. Yo vuelvo a la misma, el Almería estaba muy contento si querían quedarse conmigo a toda costa. Entonces yo hablé, digo, bueno, si las condiciones, ya estaba más asentado en la Almería, y decían que no, que el Zaragoza quería quedarme. Estaba Víctor Muñoz de entrenador, que entonces ya había vuelto, que no, que tenía que volver, que era el cuarto central, porque estaba entonces ya en esa época Álvaro Mayor, el central de Las Palmas, Gaby Milito, y no sé qué alguno más habría. Entonces, que era pues la oportunidad de ese central, era de estar ahí en la tercer, cuarto central, posibilidades de jugar. El club decide que quiere yo volver, entonces ya vuelvo a Zaragoza.
desechamos la posibilidad de Almería y vuelvo. Y claro, pasa que estaban ahí jugadores como Álvaro, que eran buenísimos, y Gaby Milito, que era Tremendo futbolista. que entrenar con él y encima no era un central de estos típicos altos. Entonces claro, yo estar ahí, bueno, pues a entrenar hasta que surja, ¿no? Y es cierto que estamos, fíjate, esa pretemporada, septiembre, octubre, noviembre, entonces apenas participación, y luego llega en enero del 2005, que es cuando llega todo lo gordo, ¿no? Gordo. Era el primer partido de la temporada, yo creo, así que jugaba, que era en el Bernabéu, y fue cuando sucedió El asunto, ¿no? bueno, yo creo que ahí también cambió un poco a raíz de ahí toda mi vida deportiva, ¿no? Hablando, ¿no? Para el que no lo sepa, a lo mejor nuevas generaciones que nos estén viendo, yo creo que gente de nuestra edad lo sabe de sobra, ¿no? Una entrada de Figo, rodilla, y a partir de ahí pues prácticamente se acaba todo, ¿no? Eso es. Pues eso fue, bueno, ahí... Bueno, voy a jugar al Bernabéu, viene familia, desde cerca de Ávila y todo esto, un día, bueno, pues venga, puede ser el enganche de estar ahí, posibilidad de poder volver a jugar ese año y seguir. Yo tenía 28 años, quiero recordar, que esta es una edad muy buena también, ¿no? Después de haber estado esos años en Almería y tal. Y al poco de salir es cuando se puso esa lesión. Bueno, me hace mucha gracia porque me río, porque siempre me dicen, oye, ¿y qué sentiste o qué? ¿Sabes? No lo recuerdo. Claro. O sea, yo veo las imágenes y las veo, no tengo problema en verlo, ¿no? Pero digo, mira, lo único que recuerdo después de esa lesión es que estoy en la banda con el médico y el fisio, me intento poner de pie, quieto, y no mantengo el equilibrio. Pero viéndome en el suelo, viéndome en la entrada, viéndome los gestos que hago de dolor, yo eso no, en mi mente no está. Estará, pero yo no lo recuerdo, no sé si... Entonces fue un momento desagradable, un momento triste, porque yo cuando estoy en el banquillo con hielo viendo el partido, terminando de verlo, yo sabía que algo grave tenía. Es cierto que los cruzados suelen ser las lesiones graves, pues te caes, te apoyas, se te va la rodilla, giras, y esto como fue de una entrada, de una patada, pues tenía la esperanza de tener algo menos, ¿no? Pero es cierto que me destrozó la rodilla. Entrada, no sé si quieres darle muchas vueltas, porque ya le has dado muchas vueltas a este tema. Entrada asesina de Luis Figo. Sí, de hecho, bueno, antes de nada, después de ver la gravedad y ya se confirma todo, el con Butragueño me llaman para que quieren disculparse personalmente, que si acepto las disculpas. Y yo digo que sí, sin problema, yo no tengo ningún rencor, además. Se presentaron en Zaragoza, en mi casa, yo estoy ahí con mi padre y referente a esto que estás comentando de la entrada. Y hablándolo así, estamos en mi casa con Butragueño, Figo y mi padre, los cuatro, ahí tranquilamente, diciendo de que, bueno, que sí, la entrada que es absurda, que es evitable totalmente, es una acción que no es ni en línea de gol, ni tus situaciones, no sé, que te tiras y te proteges, no sé, llegas tarde de sobra, entonces, pero vamos, que yo ya le dije que no, como ya estaba hecho, ya no iba a entrar en esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, fue lo peor de todo es eso, que es la gravedad de la rodilla, ¿no? Porque cuando tú te rompes el cruzado a veces de un giro, como te comentaba, pues bueno, pues te lesionas y vuelves, ¿no? Pero de ser la patada había un desplazamiento, había un juego en la rodilla que era lo que me terminó de retirarme. Eso es. Y se acabó el fútbol, así de cruel y de duro, ¿no? Y qué curioso en el Bernabéu. Sí, fue curioso, eso decía todo el mundo, decir, bueno, vuelves a lo que fue tu casa y, bueno, pues eso es la vida. La vida, ¿no? Digo, yo siempre decía ejemplos de compañeros que lo han pasado con 16, 17 años, que no se entera nadie y no pueden llegar a... Yo tuve la suerte por lo menos de estar ahí unos años, ¿no? Y poder jugar, de poder conseguirlo, ¿no? Y bueno, las circunstancias que pasan. ¿Y cómo se plantea la vida a partir de entonces? Porque claro, tú todavía tienes años de fútbol por delante que se cortan de raíz. Eso, me pasó con 27 años, pues me retiro con 28, 29. Yo estuve después de esa lesión 2 años intentando volver, de hecho vuelvo, yo lo tenía muy claro, yo quería volver de corto. Yo no me podía retirarme con esa entrada y ya no volver. Y aunque sea volver. Entonces, lo que pasó que a los 8 o 9 meses ya estaba Víctor Fernández, en 2008 creo recordar, no, 2008 antes. Al año y medio así, yo volví a los entrenamientos, estaba Víctor Fernández de entrenador, y en una jugada ya 7 o 8 meses llevaba para volver, hice un giro y me lo volví a romper otra vez. Entonces,
tuve que volver a pasar pues, esos 7, 8 meses. Entonces, yo estuve 2 años. 2 años ahí, que volví, no volví, sí fui convocado a algunos partidos. Recuerdo contra el Alavés, Athletic Club de Bilbao, que fueron mis últimas convocatorias antes de retirarme, porque la rodilla ya entrenaba un día, jugaba, se me inflamaba, y en esos 2 años fue lo más duro. Entonces yo ya el último año me retiré en el 2007, y en ese último año yo ya me iba a retirar porque claro, no podía entrenar, se inflamaba. Paraba una semana, jugaba, entrenaba 3 días, volvía a parar, y fue para mí lo más duro eso, ¿no? El volver a caer. Y bueno, y ya esos últimos meses yo ya me iba a retirar, ya anunció la retirada, que fue cuando la rueda de prensa, para mí algo también se me queda ahí dentro para siempre. Anunció la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva, que pues, me acuerdo de ver compañeros míos, ¿no? Estaba Celades, que sigo teniendo una amistad con él, jugadores, más Gabi Benito, todos estos jugadores, y el fisio, que es la persona que más tiempo pasó conmigo, Mitchell, que sigo teniendo amistad con él, sigo teniendo relación con él, es que pasó esos 2 años conmigo, un día, otro día, llorando en la rueda de prensa. Estaba Pardeza, director deportivo entonces, conmigo acompañándome en la despedida, y tampoco fue nada del otro mundo, pero ver a esos compañeros, al fisio, llorando, para mí fue, de hecho, yo veo las imágenes en su día cuando las veía y como es que me emocionaba, ¿no? Saltarme las lágrimas. Entonces, eso fue un poco lo que... Y quizá lo que se lleva uno, lo mejor que se lleva uno, aparte de la experiencia personal, es eso, ¿no? Las relaciones personales con gente. De hecho, sigo teniéndolas porque al final pasan los años y cuando estás ahí es cierto que el jugador siempre es egoísta, siempre quiere jugar, siempre quiere... Y luego, claro, la vida luego, en muchas cosas, luego cuando ya pasas y vas viendo, entiendes, ¿no? Yo también tuve la suerte de ser también entrenador, y ves desde ese punto de vista, digo, coño, ahora entiendo muchas veces a los entrenadores, a algunos, ¿no? Claro, que cosas que a lo mejor de jugador no las entiendes, ¿no? Claro. Y por eso conviene bien, cuando tú estás ahí jugando, pues ver ese punto de vista, ¿no? De comprender también todo lo que hay alrededor, que no solamente es esa forma de verlo. Y es cierto que al final te quedas con todo eso, toda la gente que has conocido, que sigues teniendo relación con ellos, hombre, lógicamente con todos no, pero es cierto que al final pasan los años y es lo que te quedas. Lo que te llevas, desde luego que sí. ¿Y cómo encarriló su vida a partir de ahí, César? Pues mira, la vida de César es muy, muy sencilla, ¿no? Cuando yo me retiro, sobre todo me gustan las cosas, pues pensarlas, meditarlas. Yo termino en Zaragoza y me retiro, y claro, lo que has hecho todos los días, que a mí me gustaba mucho el ir al vestuario, el ir muy pronto, el entrenar. Eso era mi vida, ¿no? Era la ilusión, lo que más me gustaba, ¿no? Y es cierto que eso ya se acabó. Entonces yo ya me retiro, al día siguiente ya no tengo que ir. ¿Y qué hago? Estoy en Zaragoza, ¿qué hago? Me vuelvo a Ávila, me quedo allí y me quedo 2 meses estos, pues bueno, pues tranquilo, pensando. Y es cierto que salieron oportunidades de seguir vinculado al fútbol profesional en otros aspectos, y bueno, y decido al final, después de varios meses, de seguir en el club, en el Zaragoza, de entrenador. Entonces me quedé ya luego viviendo en Zaragoza y me quedé entrenador. Estoy en la fundación, luego en el fútbol base varios años, de segundo en el filial, y paso allí, pues eso, bastantes años dentro del club, sigo dentro del club. Entonces, bueno, ahí hay una época muy buena, viendo el fútbol de distinta manera, pero bueno, ya adaptándome un poquito. Y luego es cierto que cuando ya acaba esa época, ya decido volver a Ávila definitivamente. ¿Por qué? Bueno, temas personales, temas familiares, y ya decido, bueno, yo estaba a gusto, es cierto que estaba bien, pero decidimos volver, ¿no? Y pasaron allí varios años y decir, ¿qué hacemos? ¿Volvemos ya? ¿No volvemos? Tenemos un hijo pequeño, con 3 añitos, la familia aquí, todo aquí, y dijimos, bueno, y decidimos volver ya definitivamente. Y ya estancado en Ávila, y bueno, y aquí ya como un abulense más. Es cierto. No te iba a decir relacionado con el fútbol. Sí, relacionado con el fútbol. Yo, bueno, soy director de una escuela de entrenadores, sigo ejerciendo así de entrenador, viendo fútbol por los fines de semana. Y es cierto, pues bueno, un poquito más tranquilo aquí, con mi hijo. Bueno, mi hijo ya tiene 16 años, sigue jugando al fútbol aquí en Ávila, y ya digo que es una vida pues un poco más tranquilo, ¿no? ¿No va a ser futbolista el chaval? Le gusta, ¿Sí? Le gusta. Bueno, yo digo que guste, que juega bien, se le da bien, entonces bueno. ¿También es central o qué? Él no, es medio centro. Bueno, es que es curioso porque yo empezaba de media punta cuando jugaba. Ah, sí.
Sí, en medio campo, media punta, luego medio centro y luego ya de central. Me retrasaron como, como los cangrejos para atrás iba. Y él juega en medio campo, es un jugador, juega muy bien y le gusta. Digo, tú disfruta de lo que tenga que ser, será. Eso es. Como le pasó al padre, lo que La vida te marcará, claro, hombre. claro. Siga estudiando, siga con sus amigos y ya está. ¿Sigues yendo a ver fútbol? ¿Te gusta? ¿Ves por la tele? ¿Lo sigues? Sí, veo bastante fútbol, muchísimo fútbol, de todas las categorías, primera, segunda, incluso de primera red, sigo yendo. ¿Y aquí qué? ¿Qué pasa? Aquí con los playoffs, los ascensos, aquí estamos peleando. Hombre, es una ciudad, siempre ha estado en segunda B, muchos años, tercera, pero sobre todo segunda B. Entonces, bueno, desde la reestructuración de segunda B y primera red, hemos jugado 2 años de playoff, la Copa del Rey ha ilusionado mucho, ha venido aquí como David, con el Oviedo, equipos de primera, el Rayo Vallecano, que estuvo aquí el año pasado también jugando Copa del Rey, entonces hay una ilusión por ver al equipo. Es cierto que, bueno, están haciendo cosas, ¿no? Me gustaría ver el equipo pues un poquito lo más arriba posible. Un poquito más arriba, claro que sí. Al final la pregunta es siempre la misma, y la respuesta prácticamente igual. Al final ha merecido la pena todo, ¿no? Sin duda, yo siempre, pero vamos, no cambiaría nada de mi vida, incluso fíjate en el tema de la lesión. ¿Tú dices, cambiarías? Todo el mundo dice lo malo, ¿no? Cambiarías, pero claro. Bueno, todo depende de cómo lo afrontes, lo haces. Es cierto que bueno, yo pasé momentos muy malos, muy buenos, pero si analizamos todo lo que es la vida deportiva y después de todos estos años que han pasado, pues fue maravilloso, no lo cambiaría. Pues eso es un gran sentimiento. César, gracias por haber estado con nosotros, por abrirnos las puertas del Adolfo Suárez y por habernos contado en 35 minutos tu vida. Ha sido un placer, Eduardo, ha sido muy a gusto, muy encantado de haber charlado contigo y bueno, espero que disfrute la gente viéndolo. Seguro que sí. Gracias. Todos tenéis grandes cosas que contar. Nosotros seguimos buscando personajes en Castilla y León como César, gente de la que seguir aprendiendo aquí en Cómo hemos cambiado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.